Hola a todas, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como siempre, yo espero que estéis muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión del tema 2, el tema que dedicaremos a el problema del conocimiento en la filosofía. En este vídeo, concretamente, nos ocuparemos de analizar qué tipo de respuesta da Platón al problema del conocimiento. Este problema, como recordaréis, fue planteado por primera vez en el debate entre Sócrates y los sofistas. Como quedó dicho en la sesión anterior, los sofistas tomaron la posición del relativismo, mientras que Sócrates defendería el cognitivismo. Para los sofistas, es decir, para el relativismo, la verdad siempre es relativa a un contexto, a una cultura, a una tradición, a una ideología. Sócrates, en cambio, defendía la posibilidad de conocer una única verdad objetiva, válida para todos y todas, en todo momento y en todo lugar. Pues bien, Platón fue discípulo de Sócrates. De su maestro heredaría esta posición cognitivista. Dicho de otro modo, también Platón cree que existe una única verdad y que es posible conocerla. Pero, ¿cómo entiende Platón esta posibilidad de conocer la verdad? ¿Cómo define Platón el conocimiento? Pues bien, veámoslo. Hablemos de la epistemología platónica. ¿Estáis listas? ¿Estáis listos? Pues vamos allá. Como siempre, esto es Filosofía en la Cuarentena. Como hemos dicho, Platón fue discípulo de Sócrates. Ahora bien, a diferencia de su maestro, Platón sí dejó su pensamiento en forma de escritos. Esto es importante. Sócrates nunca escribió una línea. Como vimos en la clase anterior, para Sócrates el conocimiento era accesible a través del diálogo. ¿Y por qué esto es importante? Pues precisamente porque Platón dejó plasmado su pensamiento en diferentes obras, pero todas ellas quedaron escritas en forma de diálogos. Esta es, pues, la primera idea importante. Para Platón, como también para su maestro, el conocimiento es el resultado de un proceso dialógico, de algún tipo de diálogo. Pero, ¿cómo podemos conocer algo? ¿Qué entiende Platón por conocimiento? Para responder a esta pregunta, tendremos que referirnos al pensamiento de dos filósofos presocráticos que estudiamos en el tema anterior. ¿Recordáis? Por el momento, lo que nos interesa es recordar que para Heráclito la realidad es algo en constante cambio, mientras que para Parménides la auténtica realidad tiene que ser algo constante, permanente. Esta idea de una realidad que se transforma, pero a la vez que es constante, va a ser muy importante, sobre todo cuando hablemos de la filosofía de Platón. Sí, Heráclito y Parménides. Ellos plantearon el siguiente problema. Cuando yo observo la realidad, cuando yo miro el mundo, me doy cuenta de que todo está sometido a un constante cambio. Todo fluye, decía Heráclito. Donde antes solo había un campo, ahora hay una planta. Donde había una planta, mañana habrá un árbol. Y donde hoy hay un árbol, pues quizá mañana habrá un edificio. Es decir, que la realidad va cambiando. Y entonces, ¿existe algún tipo de verdad que sea constante, permanente, en esa realidad siempre sometida a constante cambio? Pues bien, como dijimos en el tema pasado, Parménides fue el que se ocupó de defender esta idea de el ser, la realidad, como algo siempre permanente. Es decir, que para Parménides la auténtica realidad debía permanecer siempre igual. Si yo soy Jordi, pues no puede ser que dentro de un rato deje de serlo. Si esto es una mesa, pues deberá seguir siendo una mesa dentro de un rato. Es decir, que los rasgos que definen a un objeto o a un sujeto, es decir, los rasgos que me definen a mí o a la mesa, deben permanecer siempre iguales. Pues bien, este es el problema desde el cual arranca Platón su reflexión epistemológica, su reflexión acerca del conocimiento. La realidad cambia, pero ¿existe una verdad permanente? La respuesta que dará Platón es que sí, existe una verdad permanente, constante y puede ser conocida. Para ello, lo que hará Platón es dividir el conocimiento en dos tipos de conocimiento posible, dos maneras de conocer la realidad. Empecemos por el más sencillo de los dos, el conocimiento de los objetos sensibles. Es el tipo de conocimiento que yo tengo de la realidad a través de mis sentidos. Básicamente, el conocimiento que yo tengo de aquello que observo con mis ojos.
Este tipo de conocimiento es el que Platón denominará como opinión. Pero atención, no se trata de una opinión tal y como la definimos en el vídeo pasado. Para Platón, esta opinión se define, como hemos dicho, como un conocimiento obtenido a través de los sentidos. El término griego que Platón utilizará es el de doxa. Así pues, doxa u opinión tiene que ver con el conocimiento de todo aquello cuanto yo puedo observar con mis ojos, a través de mis sentidos. ¿Y qué es lo que define a este tipo de conocimiento? Pues el hecho de ser un conocimiento inferior. ¿Y por qué es inferior? Veámoslo con el siguiente ejemplo. Imaginemos el siguiente caso. Yo puedo ver dos sillas. Una es de plástico rojo y la otra es de metal verde. Si yo he visto estas dos sillas, ¿se puede decir que yo sé, que yo conozco qué es una silla? No, porque quizá yo solo las definiría diciendo que es algo de plástico rojo o de metal verde. Si os fijáis, a la hora de definir qué es una silla, me estaría fijando solo en lo que yo he visto a través de mis ojos. Pero para Platón, esto no es tener un auténtico conocimiento de la realidad, sino solamente una opinión, una doxa. Es un conocimiento inferior porque me estoy refiriendo a la silla solo por lo que yo he visto de ella. Y alguien podría entonces decirme, bueno, ¿y qué pasa con las sillas que no son de plástico rojo ni de metal verde? ¿Qué pasa con las sillas de madera? ¿Es que no son una silla? ¿Qué pasa con las sillas que en lugar de 4 tienen 3 patas? ¿Es que no son sillas? Pues bien, Platón opondrá a este tipo de conocimiento inferior, la opinión, la doxa, a él opondrá, como digo, otro tipo de conocimiento. Frente a la opinión, Platón sitúa la episteme, el conocimiento verdadero, o la ciencia. ¿Y en qué se diferencia este de la opinión o de la doxa? Pues en que no se basa en una observación a través de los sentidos, sino que se trata de un conocimiento racional, intelectual, abstracto de ese objeto. El conocimiento auténtico, la episteme, se da, según Platón, cuando yo conozco cuáles son los rasgos que hacen que un objeto sea un objeto. Pero este conocimiento, como podréis entender, no se obtiene solo de lo que vemos ante los ojos, sino que se obtiene de aquello que yo puedo captar a través de mi mente. Platón, de hecho, dirá que el auténtico conocimiento no se obtiene a través de los ojos del cuerpo, sino que se obtiene a través del ojo del alma, es decir, de la mente. ¿Se entiende? El auténtico conocimiento no es para Platón aquel que se obtiene a través de los sentidos, sino que se trata de una comprensión racional, abstracta, de aquellos rasgos que hacen que un objeto sea un objeto. Volvamos otra vez al problema de Heráclito y Parménides. Platón lo resuelve diciendo que nuestros sentidos, nuestra opinión, la doxa, es aquel conocimiento que tenemos de los objetos que están sometidos a constante cambio. Con los ojos del cuerpo veo esta silla de plástico rojo, pero solo con esta visión no puedo decir que sé qué es lo que hace que una silla sea una silla. Además, los objetos sensibles, como la silla de plástico rojo, pueden romperse, pueden dejar de ser. Entonces, el auténtico conocimiento tiene que captar, comprender cuáles son los rasgos que hacen que una silla sea una silla. Y si os dais cuenta, estos rasgos no se ven, sino que se piensan, se comprenden. Son rasgos abstractos, inmateriales y por lo tanto indestructibles. Platón dirá de ellos que son rasgos inteligibles, es decir, que solo se puede acceder a ellos a través del intelecto, de la inteligencia. Pero avancemos un poco más. Platón dirá que cuando comprendemos cuáles son los rasgos que hacen que una silla sea una silla, estamos conociendo la idea de silla. El concepto de idea es fundamental en la filosofía platónica, pero Platón no entiende el concepto de idea como algo que nosotros tenemos dentro de nuestra cabeza. Platón usa el término idea en un sentido diferente al que nosotros utilizamos cuando decimos que se nos ha ocurrido o que hemos tenido una idea. La idea, que en Platón escribimos con mayúscula, haría referencia a esa serie de rasgos que hacen que algo sea algo. Es decir, a la esencia, a lo que hace que una cosa sea una cosa.
En este caso, la idea de silla podría entenderse como un modelo perfecto o como una definición válida para todo tipo de sillas. Supongamos que la idea de silla, su definición, puede entenderse como un asiento individual con soporte y respaldo. ¿Lo veis? Esta idea, esta definición abstracta de silla, vale para todas y cada una de las sillas, sean estas de plástico, de metal, de madera, rojas, naranjas o negras. Para las sillas del pasado, del presente y del futuro. Puede que las sillas cambien de forma, puede que cambien de material, pero su esencia, su definición, la idea de silla, siempre es constante, permanente. Y por eso volvemos a lo que hemos dicho anteriormente. Yo conozco un objeto cuando comprendo, cuando conozco cuáles son los rasgos que hacen que ese objeto sea un objeto. Cuando entiendo su definición más allá de lo que estoy viendo con mis propios ojos. O, por decirlo de otra manera, la episteme o auténtico conocimiento se da en Platón cuando estoy conociendo la idea de un objeto. Entonces, recapitulemos. Hemos dicho que la teoría del conocimiento de Platón distingue entre dos tipos de conocimiento, la opinión y el conocimiento verdadero, la doxa y la episteme. La doxa, ese conocimiento a través de lo que captamos por los sentidos, es un conocimiento inferior. Por el contrario, la episteme o auténtico conocimiento es el conocimiento verdadero, porque consiste precisamente en conocer por qué un objeto es un objeto, conocer la esencia de un objeto. El auténtico conocimiento, pues, se asocia con el conocimiento de la idea del objeto, ese modelo perfecto, esa definición universal. Pero como hemos visto, esa idea no se conoce con los ojos, sino que solo se puede captar con la mente, con el intelecto. Con esto, Platón puede solucionar el problema de una realidad cambiante opuesta a una verdad constante. Pero, entonces, ¿Platón cree que puedo llegar a conocer algo sin verlo? Para responder a esta pregunta, habremos de decir lo siguiente. Como hemos visto, Platón entiende que el ser humano está compuesto por el cuerpo, pero también por el alma. A diferencia del cuerpo, Platón entiende que el alma es esa parte del ser humano que no muere. Pero, entonces, ¿a dónde va el alma una vez que el cuerpo muere? Platón entiende que una vez el cuerpo muere, el alma vuelve a ese plano inteligible donde se encuentran las ideas, esas verdades eternas, donde permanecerá antes de volver a reencarnarse en otro cuerpo. Sí, ya lo sé, esto es un poco raro. Es decir, que Platón entiende que antes de nacer, antes de venir a un cuerpo, el alma conoce cuáles son las esencias de todas las cosas, porque está en contacto con las ideas. Pero al nacer, es decir, al entrar en un cuerpo, el alma olvida cuáles son esas esencias. Entonces, cuando el alma está en un cuerpo, tenemos tendencia a conocer solo a través de los sentidos. Y el auténtico conocimiento se produciría cuando de nuevo el alma es capaz de recordar esas esencias que estaban en el plano inteligible. El alma conoce, pues, cuando recuerda esas ideas con las que estuvo en contacto antes de venir al cuerpo. Esto es lo que Platón denomina anámnesis o recuerdo. Por decirlo así, para Platón, el conocimiento siempre es el recuerdo de esas esencias, de esas ideas con las que el alma estuvo en contacto antes de aterrizar en nuestro propio cuerpo. Aunque esto resulte demasiado abstracto, simplemente conviene recordar que para Platón conocer algo es recordar algo, es decir, recordar algo que el alma ya sabía antes de entrar en el cuerpo. Pues bien, sabemos que Platón divide al ser humano en cuerpo y alma. Esta división permite que hablemos de dos tipos de conocimiento, la doxa y la episteme. Para ver esta teoría del conocimiento de una manera más gráfica, veamos la siguiente imagen. Se trata de la obra de un artista llamado Joseph Kosuth, titulado Una y tres sillas. Sí, ya lo sé, soy un pesado con las sillas. Si os fijáis, en la obra tenemos una fotografía de una silla y la definición de la silla. Según Platón, ¿cuál de las tres sería la que nos proporcionaría un auténtico conocimiento? Sí, muy bien, la tercera, la definición, porque sería la que recoge la idea de la silla, su definición, ese modelo abstracto que valdría para todas y cada una de las sillas.
En definitiva, como vemos también en esta obra de arte, el auténtico conocimiento para Platón consiste en comprender cuáles son los rasgos que hacen que algo sea algo. Y esta definición es permanente, es decir, es inmaterial, no se puede destruir. Pero Platón también ilustraría su teoría del conocimiento con otra imagen. Me refiero a la célebre alegoría de la caverna. Aquí tenéis una imagen. En resumen, esta imagen nos dice lo siguiente. Hay una serie de personas que están atadas en el interior de una cueva. Por detrás de ellos, alguien está haciendo pasar diferentes objetos de manera que ellos solo pueden ver las sombras proyectadas porque detrás hay una especie de fuego. Es decir, que los prisioneros solo ven sombras de los auténticos objetos, no ven directamente los objetos. Pero ojo, un día uno de esos prisioneros se libera y consigue salir poco a poco de la caverna. En el exterior puede ver los auténticos objetos, de manera que se da cuenta de que en el interior solo estaba viendo objetos que no eran reales, estaba viendo sombras. O dicho de otro modo, se da cuenta de que lo que estaba viendo en el interior de la caverna era falso, que lo auténticamente verdadero, lo auténticamente real, estaba en el exterior. Dicho de otro modo, se da cuenta de que no conocía la realidad. Pero, ¿qué quiere decir Platón con esta alegoría? Pues ni más ni menos que lo que hemos estado diciendo a lo largo de toda la clase. ¿Qué tipo de conocimientos tenían los prisioneros de la caverna? Pues un conocimiento inferior. Platón quiere decirnos con esto que solemos estar acostumbrados a creer que conocemos la realidad cuando en realidad no la conocemos. Pero como hemos visto, para él el auténtico conocimiento consiste en saber mirar más allá, en comprender cuáles son los rasgos que hacen que algo sea algo. El auténtico conocimiento, en este sentido, sería el conocimiento de aquel que se ha liberado y ha conseguido salir de la caverna. ¿Pero por qué? ¿Porque él ve con sus ojos el exterior? No. Ahí es donde está el carácter alegórico de esta alegoría de la caverna. Si el liberado de la caverna representa el auténtico conocimiento, no es porque observe la realidad con sus ojos, porque recordemos que para Platón el auténtico conocimiento es un conocimiento racional, intelectual, abstracto. Conocer la auténtica realidad consiste en conocer las ideas. El liberado de la caverna, alegóricamente, conoce la auténtica realidad porque se ha liberado de ese conocimiento inferior, el conocimiento sensible. Por eso decimos que solo es posible tener conocimiento si nos liberamos de la doxa, de la opinión. En fin, como veis, esta teoría del conocimiento de Platón es bastante complicada. Espero que este vídeo os haya ayudado para haceros una idea general de esta distinción entre el doble conocimiento, la opinión, la doxa y la episteme, el conocimiento verdadero. A partir de esta distinción, hemos podido ver que para Platón el auténtico conocimiento es el conocimiento de las ideas, de esos modelos perfectos, de esas definiciones abstractas de los objetos sensibles. Lo que define a estas ideas es el hecho de ser inmateriales. Es decir, no se pueden destruir porque no son materiales, solo son accesibles a través de nuestra mente. Por eso Platón dirá de las ideas que están en el plano inteligible. Con este planteamiento podemos ver por qué Platón hereda de su maestro la posición que hemos denominado como cognitivismo. Para él existe una verdad, y esta verdad no depende ni de nuestra cultura, ni de nuestra tradición, ni de nuestro punto de vista. Una silla, como espero que haya quedado claro en esta clase, es una silla en todo momento y en todo lugar. Es decir, existe algo que es una serie de rasgos que permiten a un objeto ser un objeto, en este caso a una silla ser una silla. Pero, para decirlo por última vez, para Platón, el auténtico conocimiento no se obtendrá de la observación de la silla, sino de la comprensión de esa silla. En definitiva, hasta aquí la teoría del conocimiento de Platón. Si bien hemos visto cómo hereda de su maestro, Sócrates, esa posición que hemos denominado cognitivismo, en la próxima clase veremos cómo el discípulo de Platón, Aristóteles, también introduce algunas diferencias en su posición en relación al conocimiento. Pero esto, como os digo, será en la próxima clase. De momento, eso es todo. Como siempre, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!